Escuchando. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo están ustedes? Hola, doctora, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Bueno. Díganme ustedes si ven el Power. Sí, hoy se ve perfecto. Ok, bueno. Vamos a trabajar hoy entonces sobre un tema muy interesante, dos temas en realidad. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ok. Vamos a trabajar hoy sobre dos temas. Uno es la renuncia a la herencia y el otro tema importante es la cesión de derechos hereditarios. En realidad están los dos juntos en la misma unidad. Para mí tendrían que estar separados porque justamente se trata de dos temas realmente trascendentes para el derecho sucesorio. Pero bueno, vamos a tratar de dar los lineamientos básicos de cada uno de ellos para que ustedes tengan la posibilidad de estudiar después, de llenarlos de contenido. Este Power está en el aula virtual, así que ustedes lo pueden levantar de ahí si quieren. Si no lo tienen, yo se lo mando. Vamos a ver qué es lo importante de este asunto. A mí me gusta pensar siempre, como para arrancar con cualquier tema de este tipo, cuáles son los efectos de la muerte. La muerte, saben ustedes que da fin a la existencia de la persona humana y produce, como dijimos al principio de nuestro curso, cuando una persona muere se produce la transmisión a favor de los herederos de la herencia. Ese es el momento en el que se produce la apertura de la sucesión. Y cuando se produce la apertura de la sucesión, en el mismo momento no hay ninguna pausa, la herencia se transmite a favor de aquellas personas que tienen vocación sucesoria o vocación hereditaria. Esto significa que la herencia se transmite a favor de aquellos que tienen vocación hereditaria, que es nada más y nada menos que el llamado a recibir una determinada herencia. ¿En qué se funda esta vocación sucesoria o este llamado a recibir la herencia? Se funda en la ley, cuando la ley llama justamente con fundamento en el parentesco a los descendientes, a los ascendientes, legitimarios, ambos grupos, y también llama con fundamento en el matrimonio al cónyuge. Pero también el llamado puede venir del testador, de la voluntad del causante, expresada en su testamento válido. Entonces, ¿qué es lo que recibe aquellos que tienen vocación hereditaria y que reciben por transmisión mortis causa? Reciben una herencia. ¿Y qué es la herencia? Estamos repasando, estamos haciendo esta introducción para que ustedes vayan repasando conceptos fundamentales. Reciben la herencia. La herencia se adquiere desde el momento en el que muere el causante. ¿Y qué es la herencia? Es el conjunto de derechos y obligaciones que pertenecían al causante, que se transmiten y que no se extinguen por su fallecimiento. Saben ustedes que los derechos patrimoniales se transmiten, forman parte de la herencia, pero también saben ustedes que hay derechos extrapatrimoniales que se extinguen con la muerte, por ejemplo, el nombre, el domicilio, los atributos de la personalidad, el estado de familia, en fin. Así que acá tenemos una herencia, tenemos un heredero, tenemos una persona con vocación hereditaria llamada a recibir esta herencia. Y la pregunta es, ¿tiene derecho a aceptar la herencia? Sí, tiene derecho a aceptarla. ¿Y tiene derecho a renunciar a la herencia? También tiene derecho a renunciar a la herencia. Bueno, hoy vamos a hablar de esto, de la renuncia a la herencia. ¿Quién puede renunciar a la herencia? En principio, y como venimos diciendo, solo puede renunciar a la herencia aquel que tenga vocación hereditaria y que haya sido llamado por la ley
o por el testador para adquirir, para ser llamado a adquirir una determinada herencia. O sea que hay que ser un heredero. Bueno, ¿y qué es la renuncia? La renuncia es un acto jurídico. ¿Y qué digo con este acto jurídico? Bueno, estoy diciendo de manera categórica, porque es un acto que además tiene que ser expreso, que tengo vocación hereditaria, que he sido llamado a recibir esta herencia, pero no tengo intención de ser heredero. Entonces, vamos a ver qué es la renuncia. La renuncia es un acto jurídico, en los términos del 259. Un acto jurídico es un acto voluntario, ilícito, que está destinado ¿a qué? En este caso, a extinguir un derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho hereditario. ¿Y cuáles son las características? Vamos a perfilar un poco este acto jurídico. Primero decimos que es un acto puro y simple, que no se puede someter a ningún tipo de modalidad. Y si fuera sometido a algún tipo de modalidad, la ley dice que se tiene por no hecho. Segundo, la renuncia tiene que ser total. Por lo tanto, no puedo aceptar en parte y renunciar en parte, porque una misma persona no puede ser renunciante y aceptante de la herencia a la vez. Así que es total. Dijimos recién que debe ser un acto jurídico expreso. ¿Por qué? Porque no se presume la renuncia, debe ser expresa. Debe ser además unilateral, porque un acto jurídico unilateral es aquel que se perfecciona solamente con la voluntad del renunciante, que manifiesta su intención de no ser heredero. Y por último, tenemos que se trata de un acto jurídico no recepticio, porque no se exige ni requiere que se acepte la renuncia. ¿Quiénes tendrían que aceptar la renuncia? En ese caso, aquí no es necesario porque es un acto no recepticio. Y estamos hablando de aquellos que concurren que tendrían que ocupar el lugar que deja el renunciante, o bien aquellos que concurren con él. Bueno, vamos a seguir entonces mirando de qué se trata esta renuncia. ¿Hay algún supuesto de renuncia tácita? Porque dijimos recién que la renuncia es fundamentalmente un acto expreso. En realidad la ley no lo considera, no tiene un título que diga renuncia tácita, pero sí se interpreta del artículo 2288, no 2287, sino 88, que cuando una persona llamada a recibir la herencia, con derecho a aceptar la herencia, deja transcurrir el plazo de 10 años sin aceptarla, entonces la ley lo tiene por renunciante. Por eso la doctrina dice, esto podría interpretarse como un supuesto de renuncia tácita. ¿Cuál es la oportunidad de la renuncia? ¿En qué momento se puede renunciar? ¿Desde cuándo se puede renunciar? ¿Y hasta cuándo se puede renunciar? ¿Se puede renunciar antes de la muerte del causante? No, eso está prohibido. El artículo 2286 dice que no se puede ni aceptar ni renunciar herencias futuras. Entonces, ¿desde cuándo puedo renunciar? Bueno, desde el momento en que se abre la sucesión. El momento de apertura de la sucesión es el momento en el que se produce la muerte del causante. ¿Y hay un límite hasta el cual puedo renunciar? Sí, el límite es el que vimos recién. Es un límite temporal de 10 años. ¿Y cuál es la condición? Es decir, ¿hasta cuándo puedo renunciar? Bueno, en principio, puedo renunciar mientras no haya actos de aceptación de la herencia. Saben ustedes que en el artículo 2298 hay una serie de supuestos que suponen aceptación de la herencia. Por ejemplo, solamente voy a decir uno. Cuando cedo la herencia, la ley dice, no, se lo tiene por aceptante, porque para ceder primero hay que aceptar.
Y hay una serie de supuestos que ustedes han estudiado en la unidad correspondiente a la aceptación de la herencia. Entonces, mientras no haya actos de aceptación, se puede renunciar. Bueno, déjenme una cosa que quiero aclarar aquí y que les quiero agregar acá. ¿Por qué no podemos, por qué no se puede aceptar, renunciar cuando ha habido actos de aceptación? Miren, quiero que este argumento ustedes lo tengan claro, porque cuando una persona acepta la herencia, la propiedad de la herencia queda fija en la persona del aceptante. Y entonces se consolida esto que se llama la calidad de heredero. Quiere decir que cuando se acepta, ya no se puede renunciar por este motivo que les estoy dando. ¿Y hasta cuándo se puede renunciar entonces? Mientras no haya mediado un acto de aceptación de la herencia, artículo 2298. Grábenlo, por favor, porque esto sí que es importante. Vamos a ver entonces qué pasa con la forma de la renuncia. Es importante esto de la forma de la renuncia, porque después cuando hablemos de la nulidad de la renuncia, vamos a ver que hay nulidad por violación de la forma establecida por la ley. Este es un contrato típicamente formal, es un acto jurídico formal. La renuncia puede efectuarse por escritura pública, dice la ley, pero también se puede efectuar por acta judicial. Por supuesto, tiene que ser un acta judicial que se agregue al expediente sucesorio y bueno, se agrega que con la condición de que el sistema informático asegure que el instrumento sea inalterable. Hoy tenemos mucha seguridad con el sistema informático, así que no tenemos problema. Y ahora vamos a ver qué pasa con este supuesto de alguien que renuncia y que después se arrepiente. Y dice, uy, renuncié, pero la verdad es que no tendría que haber renunciado. Cometí un error. Me voy a retractar de la renuncia. Me voy a retractar. ¿Puede una persona, después de haber renunciado, retractarse de la renuncia? Sí. Y el código lo establece muy claramente. Cuando alguien se arrepiente, puede retractarse. Pero, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿En qué condiciones puede y cuándo no puede? Vamos a ver. Primera regla. El heredero que renunció a la herencia y se arrepiente, o sea, se retracta de la renuncia, queda como aceptante. Esa es la regla básica. Segunda cuestión, ¿cuál es el momento de retractarse? Bueno, como vimos al principio, podrá hacerlo mientras no se haya producido la caducidad de este derecho de optar entre aceptar o renunciar, o sea, 10 años contados desde el momento de la muerte del causante. Porque si pasan 10 años desde el momento de la apertura de la sucesión, quedará como renunciante. Segundo, tiene oportunidad de retractarse de la renuncia mientras no haya habido otros herederos que aceptaran la herencia. O sea, mientras la herencia no haya sido aceptada por otros herederos que concurran con él o llamados a la herencia, él puede arrepentirse y manifestarlo. Y también, en este supuesto que es muy típico, que creo que lo vimos con ustedes cuando hablamos de la sucesión intestada, cuando el heredero a ver, vamos a la secuencia. El causante murió. El heredero renuncia a la herencia. Cuando renuncia a la herencia, no queda ningún heredero. Entonces la herencia se declara vacante y comienza ese proceso de vacancia de la herencia. Si los bienes de la herencia vacante ya fueron puestos en posesión del Estado, no puede retractarse. Pero si aún los bienes en la herencia declarada vacante no se hubieran puesto en posesión del Estado, todavía tendrá posibilidad de renunciar. Por ejemplo, el señor García murió,
tiene 4 herederos llamados a recibir la herencia. Uno, Pedro, renunció, el otro, Juan, renunció, y el otro, Luis, renunció. Me parece que era una herencia, no era muy interesante. Y hay una cuarta heredera que renuncia, pero luego al tiempo decide retractarse de la renuncia. Y se retracta de la deuda. Entonces, fíjense ustedes, al retractarse, o sea, al arrepentirse de haber renunciado, ella queda como aceptante de la herencia. Y esta aceptación impide que Pedro, Juan y Luis, que ya renunciaron, se arrepientan y quieran retractarse en el futuro. ¿Entienden? Este es el efecto más inmediato. Vamos a ver entonces cuáles son los efectos de la renuncia. Primero, regla básica, un heredero que renuncia es considerado como si nunca hubiera sido heredero, o sea, como si no hubiera sido jamás llamado a la herencia. Cuando hablamos de llamado, es como si nunca hubiera tenido vocación hereditaria. Segundo, ¿tiene algún derecho sobre los bienes de la herencia si ha renunciado? No tiene ningún derecho sobre los bienes que integran el haber hereditario. Otra característica, si tiene coherederos, ¿va a funcionar el derecho de acrecer para ellos? Por supuesto, porque si tiene coherederos y esta parte que renuncia, los otros van a crecer, o sea, van a aumentar su porción. Y si hay herederos que vienen después de grado posterior, entonces esos van a encontrar actualizado su llamamiento y van a tener, por supuesto, la posibilidad de recibir los bienes de la herencia. Cuando renuncia el representado, tiene lugar el derecho de representación. Cuando son llamados descendientes de los hermanos. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Ahí pusimos un ejemplo. Y por último, el renunciante, por supuesto, si será considerado como si nunca hubiera sido llamado a la herencia y no tiene ningún derecho, tampoco responde por las deudas del causante. A ver, ¿cómo serían estos efectos de la renuncia? Acá tenemos un heredero llamado Mario, que le debía a su papá una importante suma de dinero. El padre se murió y el hijo nunca le pagó. Cuando muere su padre, Mario renuncia a la herencia, pero seguía debiendo, porque en realidad él debía a su padre, pero la herencia se transmitió a sus herederos. O sea que sus coherederos podrían reclamarle perfectamente la cantidad que debía, como si fuera él un tercero ajeno a la herencia. ¿Por qué? Porque al haber renunciado, se pone en la posición como si hubiera sido un tercero deudor. Vamos a ver otro supuesto. El señor Romero murió y antes de morir le había donado a su hijo un lote de terreno. Cuando él muere, el hijo renuncia a la herencia. Me pregunto, ¿podrá quedarse con el lote o no? ¿Será necesario hacer algo? Bueno, sí puede hacerlo perfectamente. Hasta el límite de la porción disponible puede conservarlo. Y si renunció a la herencia, no es considerado un heredero porque nunca lo fue. Su padre le donó un bien y puede conservarlo, pero el límite es hasta la porción disponible del causante. Doctora, Sí, disculpe, le quisiera hacer una consulta. a ver. Con respecto a este derecho a crecer que usted recién comentó de los otros coherederos cuando renuncian a la herencia, o sea, el derecho a crecer ese, el otro día Pedro habló sobre que son instituciones diferentes cuando son legatarios y por sucesión testada, pero, o sea, que tiene el mismo efecto, pero que son institutos diferentes, fundamentos diferentes, ¿no? Sí, una cosa es él habló de la sucesión testamentaria por un lado, porque los legatarios no acrecen, el legatario no tiene ese derecho,
Pero acá se está refiriendo, por ejemplo, al caso en que fueran hermanos, por ejemplo. Claro, él dijo que hay una actualización del haber hereditario, pero el derecho a Exacto. crecer es... Ah, bien, perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 hermanos, ¿me entiende? En ese caso, no habría ningún inconveniente, siempre y cuando tenemos este hermano que no tenga descendientes, ¿me entiende? Sí, esto que sería actualización, no es derecho a crecer. Esto es un derecho de acrecer. Aquí, Ah, bien, entre coherederos, es un derecho de acrecer. Vamos a imaginar que son los hijos del causante. En la sucesión claro, testamentaria no ocurre eso, porque si eso pasara con un legatario, no tendría esa posibilidad. bien, está bien. Bueno, vamos a ver entonces los efectos de la renuncia que los acabamos de ver y qué pasa con el derecho de representación en caso de renuncia a la herencia. Bueno, esto es básico, hacemos para que ustedes lo tengan más o menos claro, ordenadito cuando lo tengan que leer. Cuando el causante muere, por ejemplo, muere el papá, los llamados a la herencia son sus hijos, descendientes. ¿Cómo heredan los descendientes? Vamos repasando para el examen. Heredan por derecho propio y también por partes iguales. Y los demás descendientes, por ejemplo, los bisnietos, heredan por representación sin límite de grado. Muy bien. Y cuando concurren descendientes por representación, ¿cómo se divide la herencia? Si el causante muere y heredan sus hijos, van por derecho propio y por partes iguales. Pero cuando se hereda por representación, aquí en este caso tenemos la división por estirpe, como si concurriera el mismo representado. Y acá tenemos también la regla en la sucesión de los colaterales. Los de grado más próximo, dice la ley, excluyen a los de grado ulterior, salvo el derecho de representación que tienen los descendientes de los hermanos siempre hasta el límite del orden sucesorio del 4º grado en relación con el causante. Y por supuesto, los hermanos y los descendientes de los hermanos van a desplazar a los demás colaterales. Esas son reglas básicas. A ver, bueno, acá repetimos el ejemplo. Luis murió, tiene 2 hijos, Juan y Rafael. Juan renuncia a la herencia y tiene 7 hijos. Vamos a imaginar que no hubieran renunciado a la herencia y que en la sucesión de Luis estuvieran sus 2 hijos. Heredan por partes iguales y por derecho propio. Aquí, estos 2 hijos renunciaron a la herencia. Juan tiene 7 hijos y Rafael renuncia también y tiene 2 hijos. ¿Cómo concurren entonces estos nietos a la herencia del abuelo? Concurren por derecho de representación, ¿sí? Y la herencia se va a dividir por estirpe. Es decir, 50% van a recibir dividido 7 y 50% van a recibir dividido 2. Esta es la idea. Las porciones se dividen entre los herederos de cada estirpe, como si tuvieran ambos renunciantes, Juan y Rafael. Bueno, vamos a pasarlo un poquito más acá. No me quiero quedar corta con el tiempo porque tenemos el otro tema, que es un tema también bastante complejo. ¿Qué pasa en la representación en la sucesión de los colaterales? Acá tenemos un ejemplo. Muere Luis sin hijos y sin ascendientes, pero tenía 2 hermanos. Un hermano Leonardo, un hermano Sergio. Leonardo renuncia a la herencia y tiene una hija. Sergio murió y tiene un hijo. Pero el hijo de Sergio renuncia a la herencia también. Y entonces es su hijo el que va a heredar. Esperen un poquito que me fui para acá. Lo decimos de nuevo por si se perdieron, porque yo me perdí. Esperen un poquito que se... Bueno. Sí, porfa, profe. Sí. Sí, esperen un poquito. Murió Luis, no tenía hijos, no tenía cónyuge, no tenía ascendientes.
Saben ustedes que los llamados herederos legítimos a la herencia, vamos repasando para el examen, son aquellos a los que también la ley les asigna una porción legítima. ¿Quiénes son estos legitimarios? A ver, ¿alguien lo recuerda? Los hijos, Ascendientes. claro, la Ascendientes. mujer, ascendientes. Cónyuge. Descendientes. Y Cónyuge. cónyuge. Y cónyuge. Acuérdense siempre de lo que les dije al principio. Cuando alguien tiene vocación hereditaria, esta se puede fundar en la ley, porque el llamado lo hace la ley, o en la voluntad del causante expresada en el testamento, ¿sí? Cuando es la ley la que llama, siempre va a llamar en base al matrimonio, porque llama al cónyuge, y en base al parentesco, porque llama ascendientes y descendientes. Esa es la regla, no se pueden confundir nunca. Y los legitimarios entonces son descendientes, ascendientes y cónyuge. Acá tenemos un señor que muere sin cónyuge, muere sin ascendientes, muere sin descendientes. ¿A quién va a llamar la ley en esta, digamos, en este llamamiento supletorio? A los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales aquí? Dos hermanos. Estos dos hermanos, uno renuncia a la herencia, dice, a mí no me interesa, prefiero que herede mi hija en la sucesión del tío. Muy bien. El otro se había muerto, pero tiene un hijo, y ese hijo renuncia. Pero ese hijo que renuncia tiene a su vez un hijo, que es, ¿se dan cuenta? Que es nieto de Sergio. Concurren por representación a la sucesión del tío. Son parientes colaterales. Primero, la sobrina de Leonardo, la hija de Leonardo, que es sobrina del causante, y el sobrino nieto. Ellos concurren. ¿Pueden concurrir? Perfectamente pueden concurrir. Ese es el ejemplo de lo que estamos diciendo. Bueno, acá tenemos otro caso, miren. Luis es heredero de su padre fallecido. Y Luis tiene muchas deudas y tiene muchos acreedores. En la herencia hay unos cuantos bienes. Estos bienes le van a permitir pagar a todos sus acreedores, pero él dice, ¿para qué les voy a pagar a todos si al fin de cuentas voy a gastar honorarios, sucesión y un montón de cosas y no me va a rendir nada, porque cuando termine de pagar no me quedará nada? Entonces voy a renunciar a la herencia. Esta renuncia a la herencia hecha por uno de los herederos que realmente debe y tiene acreedores puede entenderse como un fraude en perjuicio de los acreedores. Hay un fraude a sus derechos porque ellos tienen derecho a cobrar su crédito. ¿Qué pueden hacer los acreedores frente a un heredero renunciante de la herencia que les debe? Lo primero que tienen que hacer es ir a buscar un abogado, obviamente, y pedirle al juez que los autorice a aceptar la herencia en su nombre. Esto es una típica acción subrogatoria que exige, por supuesto, autorización judicial. Es el derecho que tiene el acreedor, pero todo acreedor anterior a la renuncia de su deudor, que en este caso es un heredero. ¿Entendieron esto? ¿Hasta cuándo? Hasta la concurrencia del crédito. ¿Sí? Sí, pero pregunta, ¿no dijo que era unilateral al principio? ¿O esto Sí. es una excepción? ¿O No. Unilateral significa que no necesita aceptación de ningún heredero. Pero si usted le presta dinero a una persona y no se lo paga, y resulta que después usted sabe que se le murió el padre y que va a recibir una importante herencia y que renuncia a la herencia, usted dice, ¿pero cómo? ¿Y lo mío? ¿Cuándo me va a pagar a mí? ¿Me entiende? Sí. Él renuncia, pero aquí el acreedor va al juez. Dice, señor juez, aquí tengo el título. Este hombre me debe. Me compró un auto y nunca me lo pagó. Ahora resulta que es heredero y tiene la posibilidad de pagarme.
los bienes de la herencia son importantes y resulta que él renuncia. Entonces, yo vengo a solicitar por vía subrogatoria que me permita aceptar la herencia, porque lo que él está haciendo con esta renuncia es una injusticia que está dañando y perjudicando mis intereses. ¿Hasta cuándo va a ser esa? Hasta la concurrencia de mi crédito. Tiene que ir y mostrar y acreditar, porque él tiene que probar su carácter de acreedor. Muy bien, él cobra entonces y el resto de los bienes se va a distribuir entre los herederos sin ningún tipo de problema, tal cual como corresponde. El acreedor entonces se subroga en los derechos de su deudor, que en este caso es un heredero renunciante que pretendía con su renuncia estafar a sus acreedores. Pero en realidad la ley les permite a los acreedores actuar de esta manera por medio de una acción subrogatoria que les va a permitir aceptar la herencia en nombre de su deudor renunciante hasta tanto se les pague lo que deben. Y ahora vamos a entrar en el último punto de esta unidad en materia de renuncia, hablando de la nulidad de la renuncia. ¿Saben ustedes que la nulidad es una sanción que establece la ley cuando hay un vicio en alguno de los elementos constitutivos del acto? La renuncia es un acto jurídico y aquí puede estar viciado, por ejemplo, la forma. Cuando hay falta de cumplimiento de la forma en este típico acto formal, entonces hay nulidad. ¿Cuál es la forma establecida? Dijimos, escritura pública. Y si no fuera escritura pública, será un acta judicial que se debe incorporar al proceso judicial. Entonces, hay nulidad de la renuncia cuando no se cumple con la forma legal establecida para la renuncia, con la escritura pública o el acta judicial incorporada al expediente. Segundo, cuando el vicio afecta a uno de los sujetos del acto. ¿Y cuál sería el sujeto? Bueno, el renunciante tiene una incapacidad, no puede renunciar. Por ejemplo, fue declarado incapaz por sentencia judicial. Pero también cuando hay un vicio del consentimiento, error, dolo, violencia, también. ¿Cuáles son las normas aplicables a la nulidad de la renuncia? La renuncia es un acto jurídico, entonces se le van a aplicar las normas sobre la nulidad de los actos jurídicos. El artículo 2299 y siguientes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la renuncia es nula? Cae la renuncia, porque la nulidad es una sanción que le quita al acto jurídico sus efectos propios. Quiere decir que la renuncia del heredero cae. ¿Qué tiene que hacer este heredero? Bueno, tendrá derecho a decidir nuevamente si va a aceptar o va a renunciar la herencia que se le defiere, luego que se declaró la nulidad de la renuncia. Bueno, vamos a entrar entonces en el otro tema, que es un tema muy importante, con el que ustedes se van a encontrar seguramente cuando sean abogados, muchas veces, que es el tema de la cesión de los derechos hereditarios. Lo primero que tienen que saber es que la cesión de derechos hereditarios es un contrato. En el caso de la renuncia hablábamos de un acto jurídico. Aquí hablamos de un contrato. Este es un contrato típicamente bilateral, donde hay dos partes. Una parte llamada cedente, ustedes ya lo estudiaron, estos contratos, o sea que no es nada nuevo lo que les estoy contando, solo que esto se llama cesión de derechos hereditarios, y es un contrato en virtud del cual una parte llamada cedente transfiere a otra parte llamada cesionario el valor económico de la cuota hereditaria que tiene en la herencia. A ver, vamos a ver cómo es esto y vamos a analizar bien este concepto para que a ustedes les quede bien claro. Nosotros tenemos una persona llamada a recibir una herencia. Vamos a imaginar que es el hijo del causante. El causante murió
se produjo la apertura de la sucesión, y entonces su hijo es quien tiene vocación sucesoria. Y él dice, antes de iniciar el juicio sucesorio, en realidad estoy pensando bien, ¿qué costo tendrá esto? ¿Cuántos serán los honorarios de los abogados? Voy a gastar un montón de plata en esto. ¿Vale la pena? Mejor voy a averiguar y voy al estudio de mi abogado para preguntarle si puedo hacer una cesión. No quiero hacer la sucesión, pero sí quiero hacer un negocio. La primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿se puede ceder antes de iniciar el proceso sucesorio judicial o no? ¿Qué les parece? A mí me parece que no. ¿Por qué? Porque, bueno, rige un principio de que nadie puede transmitir un derecho igual o mejor que el que no tiene. O sea que ya en base, o sea, si no tiene un derecho no puede cederlo. ¿Y le parece que no tiene ningún derecho? A ver, miren la diferencia. Hasta antes de la muerte del causante, no. No, yo no dije la muerte. Yo no dije la muerte. Yo dije antes de iniciar el proceso judicial. Ah, antes. Ahí está, claro. Miren la diferencia. Les hago esta pregunta que parece tramposa para que ustedes tengan presente esto. Miren, cuando una persona muere, lo que se produce es la apertura de la sucesión. En ese momento se transfiere la herencia. ¿Sí? ¿A quiénes? A aquellos que tienen vocación sucesoria, llamados por la ley, por ejemplo, en base al parentesco, descendientes y ascendientes, o bien, en base al matrimonio, el cónyuge. Y aquí tenemos a estos llamados herederos legítimos, que también son legitimarios de lo que hablábamos hoy. Vean ustedes esto. Allí se produce la apertura de la sucesión como transmisión de los derechos y obligaciones que pertenecían al causante y que no se extinguen por la muerte, ¿sí? O sea que el derecho hereditario está. Podría ser que este heredero nunca jamás en su vida nunca iniciara una acción, un proceso sucesorio. Nunca, porque no sé, se fue a vivir al Himalaya como anacoreta y se quedó allá en la montaña, nunca. Tiene el derecho, sí, pero no lo ejerce. Y tampoco pidió ningún bien. ¿Podría ser? Sí, puede ser. Entonces, lo que yo pregunté es esto. ¿Puede una persona, antes de iniciar el proceso o el juicio sucesorio, si les gusta más, a mí no me gusta hablar de juicio, me gusta hablar de proceso sucesorio, puede ser que ceda sus derechos hereditarios sin haber iniciado el proceso sucesorio? Sí, puede hacerlo, porque el derecho hereditario está, ya lo titulariza, ya lo tiene. ¿Y lo tiene desde cuándo? Desde el mismo momento en el que el causante murió. ¿Me puede entender acá? ¿Lo entiende? Sí, ahí está perfecto. Perfecto. Sí. Bueno. Entonces, si tenemos esto, no hay ningún inconveniente. Este señor dice, frente a su abogado, doctor, yo quiero hacer una sesión de derechos hereditarios porque no quiero gastar en abogado, no quiero nada de eso. ¿Puedo ceder? Y el abogado le dirá sí o no. Bueno, si le dice que sí, entonces ahí empezamos a hablar de la sesión. ¿Se puede ceder? Sí se puede ceder. El contrato tiene dos partes. Una es el cedente. ¿Quién es el cedente? El cedente, regla, el cedente siempre es el titular del derecho hereditario. ¿Quién es el titular del derecho hereditario? El llamado a recibir la sucesión. En este caso será el hijo del causante que murió. Y él le transfiere a otra parte, a la que llamamos cesionario, le va a transferir, ¿qué cosa? ¿Le va a transferir su condición o su calidad de heredero? No, porque eso jamás se cede. Nunca le va a ceder su calidad de heredero, porque el llamamiento no se puede ceder, es intransferible.
Lo que le va a ceder, que es el verdadero contenido u objeto de la cesión, es el valor económico que él tiene en su cuota hereditaria. ¿Me entienden? Vamos a imaginar que él fuera el señor que murió el señor Luis, que tiene 2 hijos. Un hijo llamado Juan y un hijo llamado Ariel. Ariel es el que quiere ceder. ¿Cuánto tiene en la herencia de su padre? La misma parte que su hermano. 50% cada uno. No hay otros herederos, no hay cónyuge, no hay nada. La herencia se va a repartir solo entre ellos 2. Entonces, él dice, yo voy a ceder. ¿Pero qué va a ceder? ¿Su calidad de heredero? No. Va a ceder el valor económico que tiene su porción hereditaria, su cuota hereditaria, la que tiene en la herencia. Pero tengan en cuenta esto siempre cuando hablen de cesión. Solo se puede ceder mientras la herencia esté en estado de indivisión. El día que haya partición, no se podrá ceder más, porque solo se puede ceder mientras la herencia esté indivisa. ¿Entienden? Bueno. ¿Qué características tiene el contrato de cesión de derechos hereditarios? En primer lugar, decimos que es un contrato típicamente formal. Es formal porque hay que instrumentarlo en escritura pública. Acá no hay vuelta. Segundo, es bilateral. Lo estamos viendo. Es antecedente, siempre un heredero, siempre un titular del derecho hereditario y un cesionario, que puede ser un heredero, otro o un tercero. La cesión puede ser onerosa, es decir, voy a ceder mi derecho hereditario a cambio de dinero. Le voy a poner un precio, voy a decir, bueno, hay 3 departamentos en esta herencia y yo voy a esta cesión, la vamos a hacer por la suma de, no sé, 500.000 pesos o $500.000. Onerosa. Cuando es onerosa la cesión, se le aplican las reglas de la compra-venta. Pero podría ser que la cesión fuera gratuita y que quisiera hacerla a favor de su nieto, por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando es gratuita, se le van a aplicar las reglas de la donación. Es más, la responsabilidad del cedente se va a regir por las reglas de la donación. Y también podría ser que hubiera una permuta. Es decir, voy a ceder mis derechos hereditarios a cambio de otra cesión. Bueno, allí se van a aplicar entonces las reglas de la permuta. O sea que se pueden aplicar las reglas de la compraventa, si es onerosa, las de la donación, si es gratuita, y las de la permuta, si lo que hacemos es cesión por cesión. También es un contrato consensual. ¿Por qué? Bueno, como dice Borda, el contrato consensual es el que va a atribuir su objeto solo por el consentimiento de las partes. Es un contrato consensual, pero es un contrato que tiene efectos reales, aunque no exige tradición. Y a la vez, la doctrina, especialmente Spota, explica muy bien y en gran desarrollo hace Spota acerca del carácter traslativo de la cesión. Y dice, en este típico contrato, los derechos hereditarios pasan al cesionario solamente por el efecto de la cesión. Es un contrato muy particular, pero tiene una característica más, y tal vez sea la que marca todo el perfil del contrato. Es un contrato aleatorio. Es un contrato aleatorio donde el alea va a jugar en la variable del activo, del pasivo. Es un contrato de riesgo, como todos los contratos aleatorios. Es decir, que la prestación a cargo del cedente y la magnitud de la prestación a cargo del cedente va a quedar indeterminada hasta el momento de la partición. A ver, vamos a analizar esto así. Muere el causante, la herencia se transmite a los herederos, pero la herencia entra en estado de indivisión cuando una persona muere. Y cada uno de los herederos va a tener sobre el total de la herencia
una alícuota, una porción que nosotros le llamamos porción legítima cuando se trata de herederos legítimos, pero la va a tener sobre el total de la herencia indivisa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la herencia tiene autos, casas, lotes, campos, va a tener solamente sobre el total de la herencia una alícuota, 25%, un medio, ¿sí? Un cuarto, pero no va a ser sobre el auto, ni tampoco va a poder ceder un departamento. No es así. Va a ceder su porción de la manera como la ley la establece, porque la herencia está en estado de indivisión. Y el resultado lo va a tener al momento de la partición. Por eso decimos que es un contrato aleatorio de riesgo. En la partición, vamos a ver. El heredero tiene un derecho en expectativa, y que va a recibir al momento de la partición los bienes conforme a su cuota. Y en este caso, conforme a la cuota que el cedente ha cedido. Nunca se ceden en el contrato de derechos hereditarios objetos particulares. No se cede el lote, ni los cuadros de firma, no. Se cede una alícuota, es decir, la cuota hereditaria, el valor de la cuota hereditaria, que es la medida aritmética del derecho que tiene el cedente sobre la herencia, entendida en su totalidad. Y como dice acá, la prestación a cargo del cedente va a quedar indeterminada, típico contrato aleatorio, hasta el momento de la partición. Vean, ¿por qué decimos esto? Porque podríamos haber dicho, bueno, entre todas las características del contrato, es un contrato aleatorio y no entrar en detalles. Miren, cuando uno tiene un cliente en el estudio jurídico que quiere hacer un contrato de este tipo, uno tiene que sentarse con él para empezar a hacer un bosquejo de todo aquello que le sirva al cliente para graduar el área propia del contrato. Porque si no lo hacemos así, puede ser el peor negocio que haga en su vida. Hasta podría llegar a atomizarse el contrato de cesión, haber pagado dinero por una cesión onerosa y quedarse sin nada. Por ejemplo, si aparece una deuda que no estaba contemplada. O, por ejemplo, para el otro ser un pésimo negocio, si aparece algo no contemplado también, como podría ser, por ejemplo, en un juicio en otra provincia, un juicio de reivindicación con una buena sentencia, que le trae a la porción que está cediendo una mansión, o una casa, o un inmueble de mucho dinero. Después no podemos hacer nada, ¿me entienden? Por eso es importante, y digo que es importante graduar el área propia del contrato. Bueno, ¿cuál es el contenido entonces de la cesión de derechos hereditarios? El valor económico que tiene la cuota del cedente, que está sujeta al resultado de la partición. Vamos a ver qué bienes están incluidos en la cesión de derechos hereditarios. Primero, esto es un contrato, o sea que todos aquellos bienes que se pacte incluir, todos. A lo mejor hay alguno que el cedente diga, con respecto a este inmueble, no lo voy a incluir, entonces bajará el precio, será un precio diferente. También los derechos y obligaciones que componen la herencia, pero también son derechos, son obligaciones y son acciones que pertenecían al cedente. Y también aquellas obligaciones que nacen después de la muerte. Por ejemplo, los honorarios de la administración, los impuestos de la herencia, hasta los gastos funerarios. ¿Qué dice la ley? Que cuando una persona hace una cesión, el cesionario tiene derecho a recibir los bienes en el mismo estado en el que estaba cuando el causante murió, o sea, al momento de apertura de la sucesión. Tenemos un caso, por ejemplo, de un heredero, se murió su papá, y tenía una cochera, un edificio solamente dedicado a cocheras. Y él dijo, bueno, yo voy a vender 2 cocheras que son autónomas, o sea que tienen entrada independiente, que estaban divididas,
voy a vender 2. Son 12, voy a vender 2. Necesito la plata y entonces voy a vender. ¿Las podía vender? No, no podía en ese momento, pero sí hacer un boleto de compra-venta. ¿Qué es el boleto de compra-venta? Es una promesa de venta. Y cobró el precio. Entonces, bueno, cuando hace la sesión después, él tendrá que reintegrarle al cesionario ese valor. Si es que pactó de esa manera, ¿eh? El contenido económico aquí va incluido, entonces hay que devolver, porque en realidad hay bienes que ya salieron. No salieron propiamente porque van a salir con el momento de la partición, ¿sí? Pero en realidad hay una promesa de venta que en realidad hace que otras personas se consideren con derechos sobre esos bienes. ¿Hasta acá vamos? Bueno, ¿qué pasa con los frutos también? Estamos hablando de aquellos bienes que van a ir incluidos en el contrato de cesión de derechos hereditarios. Los frutos, ¿qué frutos? Bueno, los frutos de vengados, obviamente, pero los frutos percibidos al momento de la cesión, ¿de quién son? Y son del cedente. Pero todos aquellos frutos y los productos que estén pendientes al tiempo de la cesión, o sea que todavía no se hayan percibido, pertenecen al cesionario. Esta es una regla que siempre es así. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los efectos de la cesión de derechos hereditarios entre las partes, primero, respecto a los otros coherederos, respecto a los acreedores del cedente, respecto a aquel deudor que le debía al causante de la herencia y ahora no sabe a quién pagarle porque hay una cesión. Vamos a ver. Los puse así muy limitadamente porque en realidad esto es así. ¿Cuáles son los efectos de la cesión de derechos hereditarios? Primero, entre las partes y desde el momento que suscribimos el contrato y que firmamos el contrato, desde que se celebra el contrato de cesión de derechos hereditarios, desde ese día comienzan los efectos entre las partes. Segundo, respecto a los otros herederos, pero también, cuidado, respecto a los acreedores del cedente. Y respecto también a los legatarios, estos que recibieron del causante en su testamento un legado. Esto es algo muy importante, nunca se vayan a olvidar. Miren, la cesión es un contrato formal que se instrumenta por escritura pública. Entonces, cuando se hace y se celebra el contrato y se otorga la escritura pública, esa escritura pública así en papel se acompaña al expediente. Digo en papel, hoy tenemos un expediente digital. O sea que se va a incorporar al expediente certificada, debidamente digitalizada. Desde que la escritura pública de cesión se agrega al expediente sucesorio, a partir de ese momento que está a la vista, allí comienzan los efectos respecto a los acreedores del cedente que toman conocimiento que su deudor ha cedido la herencia. Bueno, respecto a los otros herederos también, y por supuesto los legatarios. Pero ¿qué pasa con el deudor? El deudor de un crédito de la herencia. A ver, vamos a ver el ejemplo, a ver si lo tenemos por acá. No lo tengo el ejemplo, pero vamos a poner un ejemplo. Tenemos un señor que le debía dinero al causante. El causante se muere y su heredero cede la herencia. El deudor dice, yo tengo que pagar mi crédito, pero ¿a quién se lo voy a pagar mi deuda? ¿A quién le voy a pagar? ¿Se la voy a pagar al heredero que cedió? ¿O se la voy a tener que pagar al cesionario? Bueno, en realidad la ley dice, para que él sea correctamente impuesto acerca de lo que está sucediendo, hay que notificarle la cesión. Y desde el momento que se le notifica la cesión al deudor de un crédito de la herencia, entonces allí comienzan a producirse los efectos de la cesión de derechos hereditarios. Y vamos a ver entonces qué pasa con la responsabilidad que tiene este heredero titular del derecho hereditario que decide transferir su derecho hereditario. O sea,
el contenido patrimonial o económico de su cuota parte, nunca su calidad de heredero. Primero garantiza su calidad de heredero. Miren, esto es muy importante. Ustedes han estudiado indignidad y esto tiene mucho que ver con el tema de la indignidad. Él tiene que garantizar su calidad de heredero, porque si no la garantiza, tenemos un problema serio. Imagínense en una sesión onerosa. Él es responsable y va a responder por la evicción que excluyó su calidad de heredero. Por ejemplo, si él cede sus derechos y no dice nada con respecto a que son derechos dudosos, por supuesto, cuando llega la sentencia en el proceso de indignidad y él queda fuera de la herencia como si nunca hubiera sido un heredero, él es responsable. En la sesión onerosa mucho más, porque ha cobrado un dinero y esto es una estafa. Responde cuando actúa con dolo. Él sabe que la herencia no le pertenece y la cede igual. Siempre hablamos de la sesión onerosa porque hay un intercambio de dinero. Como les dije hoy, en la sesión gratuita se van a aplicar las normas de la compra-venta, de la donación, perdón, y el cedente entonces va a responder de la misma manera como responde el donante. Ahora bien, una persona de buena fe, sabiendo que tiene iniciado un proceso, o que le van a iniciar un proceso de indignidad, porque ha incurrido en causales de indignidad respecto del causante, cuando va a la escribanía y dice voy a celebrar este contrato de cesión, debe decir y manifestar que cede sus derechos como litigiosos, si ya inició el proceso, o dudosos. Hay sospechas. En ese caso, él no es responsable porque esto se entiende, se interpreta como buena fe de su parte. Bueno, eso fundamentalmente es lo que quiero que ustedes sepan de este tema. Entonces, efectos de la cesión entre las partes desde que se celebra el contrato. Respecto a otros herederos, a los acreedores del que cede, el cedente, a los legatarios, desde que la escritura pública se agrega al expediente sucesorio. Respecto al deudor de un crédito de la herencia, hay que notificarlo. El cedente siempre garantiza su calidad de heredero. Y cuando se excluye su calidad de heredero, por ejemplo, con una sentencia de indignidad, él responde por evicción. Y cuando actúa con dolo, sabiendo que no le correspondía la herencia, la cedió igual, responde. Y en la sesión gratuita ya lo vimos, y no responde cuando en la sesión onerosa él manifiesta en la escritura que cede sus derechos como litigiosos o dudosos. ¿Y cómo responderá el cesionario, el que recibe? El cesionario va a responder siempre por las deudas del causante, porque recibe todo el contenido y el valor económico de la porción cedida, y obviamente va a responder por las deudas. ¿Va a responder con su patrimonio? No, va a responder solamente hasta el valor que recibe la cuota hereditaria. Vamos a imaginar que se trata de 4 hijos, entonces uno de los hijos tiene su porción hereditaria y este es el valor, el límite, no va más allá. Va a responder también por las cargas de la herencia en la misma extensión. Va a responder por los impuestos de la herencia, por los gastos funerarios, por aquellos impuestos que tenga la herencia, algún tipo de honorarios de la administración de la herencia también, cargas de la sucesión. Ahora, ¿qué pasa si el que hubiera pagado las deudas y las cargas de la herencia hubiera sido el cedente? Bueno, el cesionario le debe reintegrar lo que pagó, justamente con el mismo límite, la concurrencia de la porción cedida. Y por último, los efectos frente a terceros son exactamente los mismos de los que hablábamos hoy. Frente a otros acreedores, frente a legatarios, frente a los acreedores del cedente y frente a los terceros, desde el momento en el que la escritura pública se agrega al expediente sucesorio, porque ese es el tiempo, el momento y la oportunidad
en el que todos pueden conocer todo el contenido del contrato de cesión. Ahora bien, hago una pregunta, porque puede ser una pregunta de examen. Tenemos una persona titular del derecho hereditario que decide ceder sus derechos hereditarios a un cesionario, que en este caso podría ser un tercero o bien otro heredero. Va a llegar un momento en el que en el proceso sucesorio se va a dictar declaratoria de herederos. Y me pregunto, ¿a quién va a poner el juez en la declaratoria de herederos? ¿Al cedente o al cesionario? A ver ustedes, pensando en lo que dijimos, si pueden deducir esto y contestarme. ¿Qué les parece? ¿Quién va a ser? ¿Cedente o cesionario? Yo creo que al cedente, porque dijimos que no cede la calidad de heredero. Muy bien, exactamente. Es el cedente. El cesionario no puede estar allí porque el cedente nunca cede su calidad de heredero. Porque como decía Potier, aquel gran jurista francés, decía, el llamamiento es intransferible. Jamás se transfiere la vocación sucesoria y menos la calidad de heredero. Así que bueno, mis queridos, aquí tienen ustedes los dos temas completos, con todos los puntos que exige el programa. Creo que son los temas más básicos, por lo menos los lineamientos generales de la unidad. ¿Quieren hacer alguna pregunta acerca de la cesión de derechos hereditarios? ¿Algo? Si en el examen les vamos a preguntar algo, va a ser en base a esto que hemos visto, ¿sí? La responsabilidad, cuándo surte efecto frente a terceros, esto del expediente sucesorio, el expediente al que se agrega la escritura pública es fundamental. Les vamos a preguntar las partes del contrato de cesión, el objeto, ¿qué es lo que se transfiere? ¿La calidad de heredero o no? No, el valor patrimonial o económico de la cuota parte del cedente en la herencia. Creo que son las cosas más importantes, cuáles son los bienes que están incluidos en la cesión, y no veo que haya otra cosa. ¿Quién hace una escritura? ¿Quién instrumenta? Obviamente un notario, que es el que va a hacer la escritura pública de cesión, y el abogado siempre acompañará a su cliente, porque es bueno antes de ir al notario hacer un bosquejo acerca de cuáles son los bienes que integran la herencia, cuál es su porción, para que el notario tenga todo el detalle acerca de el negocio y del contrato que va a hacer. Y por supuesto, asesorar correctamente al cliente para que el alea, que va a jugar, como dije hoy, en las variables del activo y del pasivo, no juegue una mala pasada por no haber graduado el alea antes de hacerlo. Bueno, ¿terminamos acá? ¿Les parece bien? Ay, nadie me contesta porque están todos dormidos. Perfecto, profe. No, profe, está bien. Estamos acá. Se durmieron todos. No. Bueno, Estamos. ¿quieren que les mande esto o prefieren tomarlo del aula? Yo no lo vi en el aula todavía. Capaz si me lo Bueno, manda. se lo mando. ¿Micaela sos? Sí. ¿Mica, te lo mando? Sí, por favor. Y ahí se lo comparto a mis compañeros. Bueno, lo mandamos ahora y les deseo mucho éxito. La semana que viene no sé qué tema tenemos, pero seguramente va a haber algún tema lindo. Ya nos estamos acercando al final. ¿Tienen ustedes la fecha del examen? Sí, el 13 de diciembre, dice. El 13. O sea que la fecha es inamovible, porque yo también tengo el 13, pero a veces pienso que puede cambiar. No cambió, ¿no? No. 13 y 20 recuperatorio, ¿verdad? Exactamente. El 20 Bien. es el recuperatorio, tal cual. Preséntense al primero. No sigan hasta el 20. ¿Podrán presentarse al primero? Y los de acá nos presentamos todos al primero. ¿Cuántos son? 4. 4. Ah, son Lo que poquitos. pasa es que no nos aprobaron a todos en el primero.
Sí, bueno, vamos a, prepárense bien y en el primero, en la primera llamada terminamos ahí, ustedes disfrutan todo el mes de diciembre. ¿Para qué van a esperar hasta el 20, ya cerca de la fiesta? No tiene sentido. Bueno, por supuesto que vamos a hacer el día de repaso, vamos a ver si podemos estar juntos para las 2 clases de repaso que tenemos, y bueno, ustedes ya saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, Perfecto, Los profe. saludo, Muchas un gracias. abracito para todos, éxitos. gracias. Chao, chao. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.